Hola, muy buenas tardes a todos, bienvenidos. Gracias por darse el tiempo de compartir con nosotros a estas videoconferencias maravillosas donde nos unen de punta a punta en el continente de América Latina, Europa y Oceanía. Muchísimas gracias a todos por estar hoy con nosotros. Hoy tenemos la maravilla y el honor de escuchar las palabras del maestro Bocci Eduardo López, que él es director y fundador y ministro del Templo de la Ciudad de México, con más de 25 años practicando y estudiando el budismo Zen. Él está formado en la tradición coreana del Zen y él tomó los preceptos desde el 2000 y fue ordenado instructor del Dharma en el 2009, fundador de Mar de Lotos Templo Zen, escuela de tradición latinoamericana en el 2012 como guía Zen, Dharma Teacher, ordenado maestro guía Zen en el 2019, responsable del seminario Bodhitaura de formación de guía Zen, dirige retiros y sesiones de meditación. Bueno, tiene un currículum y un bagaje muy extenso y lo acortaremos y le agradeceremos que hoy nos trae la plática El tigre que cruzó el río. Muchas gracias, maestro, por compartir el día de hoy su sabiduría. Buena tarde. Gracias, Betty. Muchas gracias a todos, muy amables. Permítanme un instante nada más, rapidísimo. No fue un desplante zen, es que tuve que cerrar la puerta, empezó el ruido. Bien, pues buenas tardes a todos. Me gustaría compartirles mi pantalla para empezar. Esta charla la hemos preparado con mucho gusto hace varios meses porque Bodhidharma es esencial para el budismo zen. Bodhidharma es el primer patriarca del Zen. Y esto es muy importante para todos los que somos practicantes de budismo en general, pero para todos los practicantes de Zen. Cuando buscas en la fuente original del budismo Zen, llegas a Bodhidharma irremediablemente. Él es considerado el patriarca número 28 desde el nacimiento, desde el Buda, y hasta él se cuentan 28 patriarcas en la tradición Zen y es el primer patriarca del Zen mismo. O sea, 28 patriarcas budistas hasta él mismo, hasta Bodhidharma, y de Bodhidharma se considera el primer patriarca del Zen. Vamos a explorar un poquito de la vida de Bodhidharma y luego me quiero adentrar en por qué es tan importante y que hoy ustedes se lleven al menos un toque, una probadita, como decimos en México, del por qué es tan importante este maestro venerable, este fundador de nuestro Zen a nivel de todo el mundo. Bien. Y van a entender ustedes, espero que entiendan por qué decimos que es un tigre que cruzó el río. Han visto a Bodhidharma en diferentes representaciones. Yo creo que la mayor parte lo ha visto. Sí, incluso aquellos que conocen los darumas japoneses, estas figuritas de ese mal encarado geniecillo que anda allí con su manto rojo que está allá abajo, los darumas que se dan como protección, y todas las demás representaciones de este monje que está siempre como mal encarado, siempre como con los ojos saltones, tiene diferentes representaciones con manto, sin manto, calvo, barbudo, viejo, un hombre de unos 50 años o más. Bodhidharma está siempre presente y en todos los templos Zen es muy frecuente encontrar en la mayoría de los templos Zen alguna representación de Bodhidharma, y los que practicamos el Zen de repente pintamos un Bodhidharma. Y este Bodhidharma tiene algunos aspectos icónicos que hoy vamos a ver, que tienen que ver con la práctica y con la fiereza, con la constancia, con la entereza. Pero el problema con Bodhidharma es que nadie sabe si existió a ciencia cierta. Mucho de él es leyenda, pero hoy vamos a ver que algunas cosas parecen que sí fueron reales, y estas cosas reales son las que cambiaron la historia del budismo en China. Vamos a entrarle. Esto que ven aquí, la foto que está a la izquierda, es la piedra extraída de la cueva que está ahí abajo a la derecha,
que está en un museo en China, donde dice que de esa piedra se puede percibir la sombra en negativo de Bodhidharma. Es la piedra frente a la cual, en esta pared de esta cueva, meditó 9 años. Y siempre se le representa viendo al muro, viendo a la pared. Y este maestro que estaba en esta cueva, se supone que estuvo ahí, lo hizo para alcanzar la gran realización. Y ahorita vamos a ver qué más encontró. Pero el problema con Bodhidharma es el problema de todas las leyendas. El budismo llegó a China hace unos 2200 años, más o menos, habrá llegado por ahí. Y cuando llegó a China, pues se asentó junto con las otras tradiciones enormes que ya existían en China, el confucianismo y el taoísmo. Y ha habido muchos sincretismos, etc. Y hubo una derrama de monjes Theravada que fueron subiendo a través de Myanmar y hacia el sur del Yangtze. Ahí se fueron asentando en la parte sur muchas escuelas budistas, entre ellas escuelas budistas de corte Theravada y después algunas más cercanas a el budismo más ortodoxo, que se mezcla con las tradiciones locales y empieza a convertirse también en un budismo popular, más enfocado hacia las clases populares en cuanto a la adoración y la petición y rituales, y hacia las clases encumbradas más al estudio intelectual del Dharma. Y curiosamente, por el tipo de cultura china, hacia el norte del río Yangtze hay un espacio geográfico menos abundante en muchos sentidos, más montañoso, y y también hay desiertos y hay grandes extensiones, y entonces ahí el budismo también progresa, también hay muchos templos, pero es un budismo más centrado en el enfoque de la meditación, de los sutras como el Satipatthana Sutta y otros. Entonces sí tienen también la gran influencia Theravada durante siglos, pero están más enfocados en la practicidad de la meditación. Cuando más o menos en el año 65 antes de Cristo hay registros de que había monjes budistas ya patrocinados por el rey en la provincia de Jiangsu, ya muy al norte, y también en la parte media de China hay muchos templos. Ahorita, conseguí algunas cifras y al rato les doy las referencias, que dice que más o menos es probable que cuando llegó Bodhidharma, dice aquí que habría más o menos en el sur, en el siglo V, habría unos 2000 templos budistas y unos 36,000 monjes. Y en el norte habría unos 6500 templos y casi 80,000 clérigos, o sea, monjes. Pero antes de 50 años llegó a que en el norte había más de 30,000 templos y 2 millones de monjes. Esto tiene que ver porque mucha gente pues escapaba, ¿verdad?, del servicio militar obligatorio y de las guerras, haciéndose monje y se escondía en los monasterios, y también por otras razones pues la gente se escondía en los templos. Pero vean la masa, o sea, el 5% de la población china de entonces estaba dedicada al budismo en alguna zona de esta gran región. Entonces ya había budismo, y un budismo que incluso ya tenía sus propias tradiciones, sus propias escuelas de mucho tiempo. Cuando más o menos nace Bodhidharma, que es por el 440, por ahí, no se tiene mucha claridad, él nace en Kanchi, al sur de la India, y aquí empiezan las leyendas. Hay dos ideas. Una es que viene de Kanchi y otra que viene de Bactra, del norte de Bactra, por allá por Afganistán, por Kazajistán y por allá, por esa zona. Hay dos leyendas de Bodhidharma. Esa se ampara en que tenía apariencia persa y era de ojos azules. Y la otra es que era un hombre moreno, barbón, del sur de la India, que es la más aceptada, pero hay dudas al respecto. Lo que se sabe de la versión donde nace en el sur de la India, en Kanchi, es que fue hijo de un brahman y que después se formó con Prajnatara de Magadha,
Y él, este maestro, fue quien lo formó como monje budista y es quien le dice que vaya a China a dispersar el Dharma. Cuando llega a China, en la leyenda, ¿verdad? Se dice que tuvo un encuentro con el emperador Wu y le dijo, bueno, yo alimento miles de monjes, doy muchas ayudas y sostengo cientos de templos, ¿cuánto mérito me da eso? Y Bodhidharma se le queda viendo y le dice, ninguno, ninguno, ningún mérito, no le queda nada de todo eso que dio. Y el emperador no le gusta la respuesta, no le entendió. Bodhidharma no se da por satisfecho de haber sido comprendido y abandona a Wu. Abandona al emperador Wu y se va hacia el norte. Y entonces él se dice en los escritos que hay que el sur no estaba listo para este Dharma sin méritos, este Dharma vacío. Ahorita van a ver. Hice una búsqueda, me van a perdonar el ocio, hice una búsqueda en Google Earth y me aventé los viajes de Bodhidharma. Háganlo, entren a Google Earth, buscan por aquí, por la zona Tamil, por aquí, por esta zona del sur, aquí estoy abajo, busquen la zona donde está Kanchi, ahí van a encontrar Kanchi, y traten de bordear esta línea amarilla que estoy siguiendo aquí, es el viaje que se supone el Bodhidharma del sur, ¿verdad? Hizo por toda la costa asiática del sur, ¿verdad? Viajando hasta Nanhai. 3 años de viaje en barco haciendo paradas, eso es lo que le debió haber llevado y lo que se supone que la mayor parte de los eruditos aceptan que fue el viaje de Bodhidharma. Hay el otro Bodhidharma, el de Samarcanda, en Uzbekistán, el de Sogdia, otra versión del Bodhidharma, que pudo haber sido este persa, ¿verdad? Probablemente viajó, ustedes saben, y si no, apréndanlo, en la zona de Afganistán, en la zona de Pakistán, en toda la zona hacia los Himalayas, en esta zona, hubo asentamientos budistas por muchos siglos, muchos siglos. Ya para cuando estamos hablando de esto, ya la zona budista ya incluso estaba abandonada o no era tan floreciente. Entonces, él baja, incluso aquí en la parte norte de la India está Gandhara, de donde vienen las primeras representaciones ya con forma humana y muy bellas de Buda. Y esto es porque en Bactria, muy cerca de donde nace este supuesto Bodhidharma de Sogdia, estuvo un asentamiento. Bactria fue un asentamiento de Alejandro Magno. Y ahí se asentaron muchísimos griegos, entre ellos escultores, que son los que después influencian en Gandhara la creación de Budas ya en forma humana. Antes no se les representaba como humanos, se les representaba como una rueda, como unos pies, pero no se les representaba en forma humana y de una forma bella, de acuerdo a los patrones griegos de la belleza. Y si ustedes observan, los Budas de Gandhara son los primeros que tienen eso. Entonces, si él viajó, si este Bodhidharma de Samarcanda, si era de ojos azules y era persa, bajó hacia la zona de Gaya y hacia la zona de Varanasi, donde están los asentamientos budistas, y probablemente ahí conectó con la ruta del mar. ¿Por qué? Porque la ruta por tierra estaba bloqueada por las cuestiones de guerras y de dominios contrarios a la gente de la India que no los dejaban pasar. Entonces tenían que pasar por debajo. Como haya sido, llegó a Nanhai probablemente en el 475 y después fue a Chenkang, donde estaba el emperador Wu, que ya les dije, la provincia, muy cerca está aquí Wuhan, miren aquí hacia el centro, de donde vino este virus, aquí está Wuhan, en la boca, en la desembocadura del río Yangtze, que es toda esta línea azul, el Yangtze, estaba Shanghái, y cuando él sale de Chenkang y pasa el río, y aquí es donde se dice que pasó el río y que lo estaban bloqueando, que no querían que pasara, que no le hacían la mala obra por extranjero, porque no hablaba bien chino o porque no lo querían ayudar, y entonces él pasa en un bambú, en un junco,
pasa el río y se va hacia el norte. Anduvo por algún lado, pero la cueva donde meditó 9 años fue en Shaolin. Probablemente en 496 llegó a Shaolin, probablemente antes, después, por ahí. Y ahí en esa cueva estuvo. Se dice en la leyenda que él traía el arte marcial del Kung Fu. Como venía de la India o estaba educado en la India, seguramente, o en las tradiciones budistas de la India, seguramente tenía algún tipo de yoga físico y de ahí derivaron ejercicios para los monjes que con el tiempo se mezclaron con las artes marciales chinas y dieron origen al Kung Fu. Esa es una especulación. Se dice, y en el Kung Fu también toman a Bodhidharma como su primer patriarca en algunas escuelas de Kung Fu, pero esto no está muy probado históricamente. Estuve revisando y son leyendas. Probablemente después de un tiempo, los reyes se movían y se movían los monjes con ellos, y llega a Loyang, donde dicen que murió envenenado unos, y esa es una versión, y ahí se conectaba la ruta de la seda hacia precisamente la zona de Bactria y hacia Europa, en la zona, en la ruta de la seda del norte, que es esta línea roja. Dice la leyenda que este Bodhidharma se muere en Loyang, pero también que después alguien lo vio por las montañas de Asia Central. Y vamos a ver qué pasó. La leyenda, vamos a ver leyenda y legado. Aquí tenemos un Bodhidharma con el bambú flotando para cruzar el Yangtze. Y me encontré, y ustedes pueden buscarlo, si ponen así, Bamboo Dance, en inglés, van a encontrar esta mujer maravillosa que ven aquí de Doujing, bailando sobre un bambú, haciendo toda una serie de artes que te hace ver que sí puedes flotar sobre un bambú. Entonces yo digo, bueno, la leyenda dice que Bodhidharma, como no le daban una embarcación ni lo pasaban, se subió en un bambú y se cruzó el Yangtze. Probablemente, tal vez no sea leyenda. Quedó en la leyenda y así se dibuja muchas veces, pero vi que podía ser que sí. Entonces dicen que cruzó el río Yangtze en un junco. No es un junco, es un bambú. Era moreno, calvo, todo esto que estoy diciendo son leyendas, moreno, calvo, barbado y de ojos azules, probablemente persa. Dice la leyenda que se cortó los párpados para no quedarse dormido cuando meditó 9 años en la cueva de Shaolin, que donde arrojó los párpados nació la planta del té, del Camellia sinensis, que se popularizó en los monasterios zen para no dormirse y es lo primero que toman en la mañana, un té caliente recién hecho, que te dan un levantón y para no quedarte dormido. Y entonces dicen que porque él trajo la planta de China, de India, es lo que dicen algunos en la leyenda, pero en otros en la leyenda ya dicen que ahí donde aventó sus párpados, ahí floreció una planta y esa planta fue la Camellia sinensis, que es de donde saca el té blanco, té verde, té marrón, té negro, el oolong, todos los tés que conocemos son Camellia sinensis. Entonces también Bodhidharma está relacionado con ser el patriarca del arte del té. Dicen también en la leyenda que enseñó a los monjes de Shaolin un arte marcial que se convirtió en el Kung Fu, y probablemente era yoga. Dicen que introdujo el Ankavatara Sutta, aunque hay fuentes más modernas, históricas, que dicen que no, que eso ya había llegado antes, o que fue importado posteriormente por gente muchos siglos después de él. Años después de muerto se lo encontraron en Samarcanda, con un bastón, con una sandalia. Cuando recibieron esa noticia, los que lo conocían de Longyang fueron a abrir su tumba y encontraron solamente una sandalia. Por eso verán que a Bodhidharma acá a la izquierda está con su bastón caminando muy orondo y en su mano lleva una sandalia, ¿no? Como que se regresó a su tierra, si es que era persa. Y si no, pues se hizo persa. Y hace referencias, él sí, en los escritos que conocemos atribuidos a él, porque esa es otra, solo están atribuidos a él, hace referencias al Nirvana Sutra, al Avatamsaka y al Vimalakirti Nidesa Sutra. Por lo tanto, este maestro budista se formó en la India, ya en la tradición 100% Mahayana, porque los sutras a los que hace referencia son Mahayana.
Lo que probablemente sí sucedió con Bodhidharma es que trajo la perspectiva mahayana más pura a China. Eso es lo que probablemente sí pasó. Solamente ordenó a Huico, uno de sus sucesores, que era un tipo muy obsesivo, que quería ser su alumno y que le ofreció su brazo con tal de que lo aceptara y que se cortó el brazo. Por eso acá en este dibujito vemos a Bodhidharma aquí abajo, viendo cómo Huico se corta el brazo y la mano cae sobre la planta del té que está ahí. Y entonces solamente a Huico lo ordenó como su sucesor. Tuvo otros grandes alumnos, pero no hizo tampoco una gran escuela, ordenó muchos monjes, pero tampoco se conoce que haya hecho una gran escuela. A partir de Huico, que es el segundo patriarca del Zen, empieza ya el origen de nuestra escuela. Ya para cuando Huineng, el sexto patriarca, existe, ya tenemos una tradición de Zen muy grande. ¿Ok? Bueno, ¿qué obras atribuidas tiene él? El comentario de las cuatro prácticas, el comentario sobre el linaje de la fe, el sermón de la iluminación y el comentario sobre el contemplar la mente, que está en forma de entrevista. Donde mucha gente le duda y estuve buscando varias fuentes, sobre todo, bueno, Red Pine es obligatoria, pero busqué en otras fuentes como las obras completas de Wampo o el libro, algunos diccionarios y algunas otras fuentes, recordando cuando estudié el seminario sobre el origen de Bodhidharma, alguna vez estuve explorando esta información. Hay algo muy claro. Al revisar los comentarios, aparentemente el comentario de las cuatro prácticas y el comentario sobre el linaje de la fe sí corresponden tanto al pensamiento como a la estilística, que probablemente es más india. Probablemente sí fue de él o fue reescrita unos años después de su muerte por algunos de sus alumnos, o fue reescrita y fue anotada. Ya el sermón de la iluminación contempla algunos elementos que pueden no ser atribuidos a Bodhidharma, y el comentario sobre contemplar la mente hay muchas dudas de que lo haya escrito él, parece una reelaboración, y este sí ya incluye muchos elementos de la Lankavatara Sutra y otros más. Entonces, hoy lo que quiero compartirles, ya les compartí la semblanza de lo poco que hay acerca de Bodhidharma y de la enorme travesía que, si existió este hombre, debió haber hecho en esa travesía gigantesca. Vean, enorme la travesía que debió haber hecho. Si se ponen, yo lo que hice en Google Earth fue meterme a nivel de piso, a nivel como si estuviera yo en un barco, y le di la ronda así, viendo, me tardé casi 2 horas en dar la ronda. Yo me tardé de ocioso 2 horas dando la ronda por toda esta zona, hasta llegar acá para ver qué habrá visto Bodhidharma si es que fue por ahí. Y luego me fui por esta ruta hacia el norte. Háganlo un día, es muy interesante. Vas viendo los paisajes, la zona, la gente, todo, y es muy interesante, porque te das una idea del sabor de lo que debió haber sido ese momento. Ahora, piénsenlo en el siglo V de nuestra era, debió haber sido algo fabuloso y aterrador también. Entonces, más que esto, más que hablar de leyendas, suposiciones, elucubraciones, quiero que entiendan por qué le he puesto que es un tigre que cruzó el río, que cruzó el Yangtze sobre un bambú. ¿Qué es este tigre del Zen? ¿Quién es este tigre del Zen? Y ahí me quiero meter. Voy a hacer una brevísima descripción, muy rápida. No alcanzamos esto. Esto es para practicarse en años, para que entiendan una cosa. Todo Mar de Lotos Templo Zen está basado en estos dos comentarios iniciales, nuestro enfoque de práctica budista Zen. Y de ahí, esa es la base y luego lo demás. Y si ustedes estudian budismo Zen, verán que las escuelas como el Inchi, que se convierte el Rinzai en Japón, o el Kaodong, que se convierte en el Soto en Japón, y todo el Zeon y toda la escuela coreana y vietnamita toman de estos dos comentarios. A partir de estos dos comentarios todo cambia. Entonces vamos a entrarle. Entremos a la cueva del tigre y veamos qué dijo Bodhidharma.
partamos de una idea, aceptemos por favor conmigo, aceptemos que esto lo dijo Bodhidharma, al menos estos comentarios que les voy a hacer. Y tratemos de entenderlos. Aquí van a quedar grabados para que los estudien. Yo recomiendo ampliamente que consigan las enseñanzas Zen de Bodhidharma, de Red Pine, Pino Rojo. Es muy importante si pueden conseguir un texto de estos en español, consíganlo. Yo tengo una versión en inglés y si pueden conseguirlo en español, consíganla para que puedan estudiar verdaderamente, pero como recomendamos en Mar de Lotos y que ya me han escuchado recomendarlo, lees, comprendes, practicas. Lees, comprendes, practicas. Entonces vamos a entrarle. Primera, comentario de las 4 prácticas. Son 2 rutas que dice Bodhidharma para acceder al camino, por la razón o por la práctica de los 4 actos. Los 4 actos se corresponden con las 4 nobles verdades. Aquí todos los amigos que son de formación Theravada tienen que ir asociando por cuál es el cambio, cuál es el giro que le dio Bodhidharma, el golpe de timón que le dio Bodhidharma y por qué aquí es donde se separa el Zen de toda la base Theravada. Además, entendiendo que en el contexto histórico, cuando Bodhidharma llega, ya hay mucha gente que vive del budismo, que vive en el budismo, pero que no son practicantes. Hay un budismo ya deformado por la adoración, hay una sobreintelectualización del budismo en las castas gobernantes y hay una interpretación muy para favorecer las comunidades budistas, pero no en sí para la divulgación del Dharma. Entonces, este es el escenario donde se encuentra Bodhidharma y es muy crítico, es muy frontal y es muy, muy duro. Entonces, vamos viendo. Le dice, hay 2 rutas para acceder al camino, por la razón o la práctica. Y estas 2 rutas están comunicadas. Instrucción mente a mente. O sea, tú tienes una mente, el maestro tiene una mente y te va a dar una instrucción de mente a mente. O sea, es una comprensión, pero una comprensión no intelectual, sino de experiencia. Y esto es muy importante. Una sola naturaleza que tenemos es una sola naturaleza velada por la mente ilusoria. Ese es un planteamiento esencial de Bodhidharma. Todo es la talidad, la realidad tal cual es una sola naturaleza que es en sí misma la mente, que es en sí misma Buda, que es en sí misma lo único que existe. La talidad es en sí misma esta única naturaleza y rostro original que le decimos en el Zen, pero está velada por una mente ilusoria que es la mente parloteadora, la mente de los deseos, la mente del embotamiento del samsara. Y nos manda a Zazen, para acceder a la verdadera mente, solo siéntate. Él nos lo dice desde su propia práctica. 9 años meditando frente a una piedra. Solo te sientas. Dicen que la sombra se hizo porque es una sombra negativa, porque bloqueaba la luz de la entrada, se oscureció toda la piedra, pero donde él se sentaba, ahí puedes ver a Bodhidharma. Y entonces él dice, solamente existe la talidad, tatua, que es en sí misma vacía. Entonces, esta dupla de concepto, tatua y suñata, es el zen en sí mismo. Vacío le decimos. Talidad, la realidad tal cual es, que es intrínsecamente vacía de yo fijo. No tiene una esencia fija. Me han oído hablar de esto varias veces aquí los que nos han acompañado. Y cae en algo más. Si todo es la esencia pura de la mente y todo es la esencia, en la talidad todo es vacío en sí mismo y en la talidad todo es un yo único, que no es un yo de ego, sino es una entidad única e indivisible, entonces existe un no yo, esto es provisional, pero también hay un no otro, tú también eres provisional y esto ocurre en todas las relaciones. Ambos son provisionales, la dinámica de la realidad es una dinámica fluida de no-yos. Y esto es muy importante, porque frente a esto, la mente universal, el rostro original, si entiendes esto, la misma esencia de todas las cosas, somos uno mismo en este no-yo. No hay una alma ahí, obviamente es budismo mahayana, pero puedes acceder a la mente maha, a la mente que ve la totalidad, que ve la interdependencia del todo, que ve en la talidad tal cual es
esta continuación de este ser que está aquí, conectado con lo que sigue, con lo que sigue, con lo que sigue, y todo interdependiente, esto que dice el maestro Thich Nhat Hanh en Vietnam, el interser. Y si te das cuenta de eso es Maha. Cuando caes en la mente Maha, en la mente como cuando el Buda se ilumina y es Maha, esta mente iluminada te lleva irremediablemente a tener la compasión, la karuna. Entonces, esto, entenderlo y aprenderlo con un maestro y estudiarlo es entrar por la razón. Entrar por la práctica significa, y aquí no se me pongan pesimistas porque lo que voy a decir puede sonar pesimista, sufrir la injusticia. O sea, el sufrimiento existe. Tienes que aceptar el sufrimiento. Y entonces, si el interser está ahí, si tú eres la suma de la configuración de los karmas del pasado propios y de otros, hay que aceptar la cosecha del karma desde tiempo inmemorial. No es tu culpa. Naciste de una serie de cosas que en la realidad tienen una historia y la suma de karmas te llegó, y cuando te va bien, bravo, cuando te va mal, aguanta, ten entereza, porque tienes que aprender a sufrir de injusticia. Decimos en Mar de Lotos, la vida es dura, no se te olvide, la vida es dura, así es. Nos gustaría que no, pero así es, la vida es dura. Adaptarse entonces a las condiciones, esto es, si existe el sufrimiento es porque las condiciones ocurren, surge el sufrimiento. Cuando entiendo el origen del sufrimiento, entonces puedo tener paciencia cuando no puedo hacer nada, o puedo cambiar esas causas. Y eso significa que los skandha, que hemos hablado tantas veces y que son tan importantes, los 5 skandhas que nos componen, no solamente hay que sufrirlos, hay que aceptarlos también, porque también tú eres tus skandhas. Dice en el Avatamsaka Sutra, tú eres tu más preciosa posesión, porque tú eres el karma. Tú eres la suma de los karmas, y este karma que soy es mi única posesión porque es lo que me configura provisionalmente. Por lo tanto, también tengo que aprender a aceptar todo lo que no me agrada de mí mismo, y este cúmulo, los cúmulos de sufrimientos, los skandha, los tengo que aprender a aceptar y adaptarme a la configuración que soy y adoptar el cambio, aceptar que todo es impermanente y aprovecharlo. Eso es adaptarse a las condiciones. Y a la vez, no buscar nada. Los que practican Zen japonés han escuchado muchas veces la frase Mushotoku, el espíritu de no obtención. Viene de aquí, no buscar nada. O sea, tú no busques mérito, no busques fama, no busques reconocimiento, hazte cargo de tu propio sufrimiento. ¿Por qué? Porque ese es el camino de las 4 nobles verdades. La primera, sufrir la injusticia, es el sufrimiento existe. La segunda, el sufrimiento tiene su origen ¿en qué? En el deseo y en los skandha, ¿verdad? En la avidez, en la sed, en la insatisfacción. Y tú debes hacerte cargo de ti mismo. Solo tú te puedes salvar de tu sufrimiento. Por lo tanto, te haces cargo de ti mismo. Y para esto hay que cesar la avidez. La cesación que hemos escuchado tan brillantemente hablar de esto al venerable Nandisena, cesar la avidez, pero dejar de perseguir ni siquiera la iluminación, y aceptar que todo es cambio y suñata, vacío de yo fijo. Todo es una configuración líquida que se está moviendo y que cambia. Hoy está bien, mañana está mal. Entonces tienes que aprender a dejar ir y saber que en la vida, que es dura, hay ritmos. Hay veces que todo está muy próspero, a la mañana siguiente es adverso, al otro día es próspero, en la tarde es adverso, mañana en la mañana estás de fiesta y en la noche te mueres. O sea, hay que entender que no tienes que andar buscando nada. Como dicen en el taoísmo, el sabio permanece inmóvil y el mundo lo alcanza. Entonces, no buscar nada. Esto es muy importante. Y la práctica del Dharma, la práctica de la enseñanza, obviamente tiene que ver con el octuple noble sendero. Y aquí lo que nos dice Bodhidharma es, hay que cultivarse continuamente. ¿Qué es? Practicar la pureza. Sila, la pureza, pero también el suñata, entender que todo es carente de un yo fijo, incluso la virtud.
incluso lo bueno. Y cuando ayudas a otros, cuando enseñas, hay que hacerlo para liberarlos del sufrimiento sin ningún egoísmo y practicar las paramitas sin un yo, esas perfecciones sin ego. Permítame un segundo. Las perfecciones sin ego se refieren a que, a ver, yo no sé si todos conozcan las paramitas, pero en el budismo zen y los que sean mahayana deben conocer las paramitas. La primera paramita es la perfección de la moralidad, sila paramita. La segunda es la perfección de la generosidad, dana paramita. La tercera es la perfección de la ecuanimidad, chanti paramita. La cuarta es la perfección de la perseverancia, virya paramita. La quinta es la perfección de la meditación, jnana paramita. Y la sexta es la perfección de la, ¿qué? A ver, ¿de la cuál? Sabiduría compasiva. De la Prajna. sabiduría, prajna paramita, aunque nosotros, como la ligamos con karuna, le decimos la sabiduría compasiva, porque toda sabiduría, toda experiencia de la talidad tal cual es, nos va a llevar irremediablemente a ser compasivos con los demás y a enseñar para liberar. Por lo tanto, la sexta paramita es prajna paramita. Estas 6 perfecciones son las perfecciones que practica un bodhisattva, un gran ser iluminado, una persona que quiere ayudar a sí mismo y a los demás a liberarse del sufrimiento. Pero si las practicas para obtener algo, las contaminas, las enturbias. Decimos, en la perfección de la generosidad ocurre esto. El que da es suñata, es vacío de yo fijo, es provisional y desaparece. Lo que se entrega es suñata, es provisional, es carente de yo fijo, y una vez que yo lo di, ya se perdió, suñata. Y el que recibe es suñata. Esta configuración que me recibe no va a ser la misma mañana y va a alterarse. Entonces, la perfección de la sabiduría es el que da, no está, lo que se da se pierde, y el que recibe no existe. Que tu mente no espere recompensa, porque tienes que practicar sin esperar. Si no puedes ser generoso en ese tono, entonces siempre estás haciendo una transacción para obtener gratitud, reconocimiento, un lugar en el cielo, la iluminación, que te den tu casaya, que tu maestro te haga una reverencia, algo andas buscando, pero entonces no estás practicando las perfecciones. Si practicas las paramitas sin yo, estas perfecciones sin un ego, entonces estás practicando el Dharma, que tiene que ver obviamente con el octuple noble sendero. Es otra lectura del octuple noble sendero. Entonces, como puedes ver, están ligadas la razón y la práctica. Y este es el primer comentario, muy resumido, que nos hace Bodhidharma y que, si observan con cuidado, rasga en un antes y un después el budismo. El budismo Mahayana, Chan, surge aquí. Este es el punto de quiebre, el punto de inflexión. Antes de Bodhidharma y antes de estos primeros comentarios, el budismo en China practicaba jhana, claro que practicaba zen, jhana, pero zen, digamos así, theravada, o sea, la meditación theravada, los que lo hacían de una manera correcta, tenían esta perspectiva theravada, muy sana, muy buena, cuando lo hacían bien, también había mucha dispersión, pero cuando llega Bodhidharma se da cuenta que hay estas variantes tan duras y trae esta posición. Por eso cuando llega con el rey de Wu y el otro le dice, ya di un montón de dinero, ¿qué mérito me da eso? Nada, suñata, nada. Y no le entendieron. Por eso abandona Wu y se va. Cruza el río y entonces ya este segundo comentario se desarrolla, se supone, en Shaolin o en la zona norte de China, por ahí donde anduvo Bodhidharma, desarrolla estos comentarios, si es que los desarrolló o los anotaron sus alumnos o alguien se acordó de lo que le escuchó a Bodhidharma y lo anotó, pero están atribuidos a él. Y con este comentario me voy a apurar porque es muy largo, pero
Aquí hay un segundo elemento que todos los practicantes de Zen van a reconocer. Solo esta mente, solo usa esta mente, mente con mayúscula, y es transmisión de mente a mente. Se dice, el Zen es un entrenamiento más allá de las escrituras, no es un desprecio por el conocimiento, no es un desprecio por los sutras, es antes del concepto, antes de la palabra, en la experiencia pura de la mente testigo, de la mente que observa, de la mente que se suspende, que hace silencio, en ese momento exacto donde se disuelve el pasado, el presente y el futuro, cuando tú adquieres la actitud de una mente total sin conceptos, en ese momento de atención plena al momento presente, la calidad de tu atención es igual a la del Buda. Mente a mente. Por eso es una transmisión más allá de las palabras. Entonces, la mente a mente. Rápido. Todo lo que surge de los 3 reinos del samsara, el reino sensual, o sea, los 6 estados. ¿Sí? ¿Cuáles son los 6 estados? Rapidísimo. A ver, en Mar de Lotos no creemos en la existencia de cosas así, pero son metáforas de estados emocionales. ¿Cuáles son los reinos? A ver, los reinos, los 6 reinos, ¿quién se lo sabe? 6 reinos, díganme uno. ¿El de los hambrientos? El de los fantasmas hambrientos, Sí, ¿verdad? fantasmas hambrientos. Acabamos de pasar Ulambana e hicimos todas las ceremonias de amor filial, de perdón y olvido, y de homenaje y de gratitud, y además de compasión con los fantasmas hambrientos. ¿Dónde viven los fantasmas hambrientos? ¿En el reino del informa? No, en tu avidez. ¿No has visto fantasmas hambrientos en tu vida? ¿Tú no has sido una fantasma hambrienta por ahí de vez en cuando? ¿Un preta? Por ahí de vez en mucho. De mucho, ¿no? ¿Qué es un preta? Alguien que no tiene llenadera, alguien que está en la avidez de estímulos, de cosas, de posesiones, que se pelea por el último pedacito de pastel en la bandeja, esta avidez con que consume, y los hemos visto y nos hemos visto todos como pretas, que son los fantasmas hambrientos. También están los animales rabiosos, ¿verdad? Los demonios también, están los titanes y están los devas, estos semidioses. No sé, las Kardashian ahí flotando en su mundo son como devas, ¿sí? Muy bien, como reinas, y todo el mundo los trata como si fueran dioses, semidioses. Estos devas también. Entonces, los 6 reinos es una metáfora de los estados mentales. Cuando eres hombre, pues tienes algún rasgo medio oscuro, medio luminoso y más o menos una inteligencia, y estás en medio, pero hacia arriba pues están los titanes y están los devas, y hacia abajo, ¿verdad? En esta escala de los 6 reinos de existencia, pues tienes a los fantasmas hambrientos, a los animales y a los demonios. Y se dice que renaces en uno de esos 6 reinos. Pues sí, yo a veces puedo, como decía Luis Carros, ¿no? Que él antes del desayuno podía pensar en muchas cosas imposibles. Yo antes de un desayuno puedo pasar por los 6 reinos. O sea, claro que sí, todos renacemos continuamente en alguno de estos reinos. Pero dice, todo lo que surge de los 3 reinos del samsara, el reino sensual, o sea, atado a los sentidos están estos 6 estados. El reino de la forma, todos los estados meditativos. Y en el reino de los informa, todos los estados de lo infinito, del maha, todo lo que te pueda pasar en la experiencia budista, atención, ocurre en la mente. Esto es un golpe de timón. Mucha gente cree que porque ya es budista todo va a ser buenito y color de rosa. No sabe de budismo. Y Bodhidharma te dice, bueno, malo, peor, te guste o no te guste, santo, profano, todo surge y ocurre en la mente. ¿Qué es la mente? Lo que pregunta, lo que escucha, lo que entiende. Eso es la mente, sin más concepto. Lo que pregunta, lo que escucha, lo que entiende, eso es la mente. Tú tienes mente, yo tengo mente. Esta realidad inexpresable más allá del alcance del pensamiento conceptual es la mente. No son palabras, no son conceptos, no son conocimientos. Es esta experiencia de esta mente que está en el silencio maha.
ya existe en ti en este instante. Esta mente es lo que eres desde el principio y hasta el fin. Al morir, si estás consciente, tu mente maja sabrá que muere. Y la primera vez que fuiste consciente fue tu mente maja la que fue consciente. Y tu mente maja, tu mente de tu rostro original es la misma, del mismo color, sabor y sentimiento que la de Bodhidharma, que la de Buda, que la de todos los grandes patriarcas. Todo es mente. El Dharma se transmite entonces de mente a mente. No puede haber comprensión de las escrituras ni de los sutras si no hay práctica de esta mente. Una explicación, un gesto, un grito, todo es vehículo de transmisión. Por eso los maestros Zen gritan, manotean, patean, te tiran pedos, salen corriendo, abandonan, tocan una flauta y desaparecen. Todo es transmisión. Una comprensión que no requiere de más demostración que la experiencia directa de la mente. Si tú has experimentado un samadhi, que espero que todo meditador alcance uno al vez, cuando menos uno, si no, no va a creer nunca más en el budismo. Todos deberíamos poder entrar en samadhi de una manera rápida. Si tienes la experiencia directa de la mente, entonces constatas la naturaleza original de tu propia mente. Si tú constatas esa transmisión, eso, si tú te das cuenta que en ti mismo hay mente original, que hay una mente, que hay le decimos el testigo, le decimos esta mente en suspenso, la araña en la cueva, eso que está ahí, que es inconmensurable, todopoderoso, silencioso, dúctil, voluntad pura, atención plena al momento presente. Si has experimentado eso, entonces conoces tu rostro original. Si es así, ya te dieron la transmisión, o sea, ya recibiste la transmisión del Dharma. Si no, no. Y aquí vienen ya los sesgos durísimos de Bodhidharma. La mente, esta mente con mayúsculas, es nirvana. Una vez que adquieres la habilidad de estar en la mente y de vivir desde la mente, no hay que ir a otro lugar, porque esta mente es Buda. Y aquí termino esta pequeña introducción a este capítulo. Esta mente es Buda. Ahora, si esta mente es Buda, y aquí vemos por qué se llama, por qué lo conocemos como el tigre del Zen, ¿verdad? Estas mordidas que nos da Bodhidharma. Una vez que descubres tu propia naturaleza Buda, no hay nada que obtener. Ya estás libre de la rueda de los renacimientos. Ya. Ecuanimidad pura. Pero 1 en 1.000.000, dice Bodhidharma, lo logra solo. No es comprender, no es entender, no es que me entiendas. Por eso les dije, tienen que volver a practicar, a practicar, a practicar, a practicar esto mismo. Es la experiencia de la propia naturaleza lo que te hace evidenciar la verdad de Buda en tu mente. Mis alumnos que experimentan su primer samadhi me creen entonces de lo que estamos hablando y después ni hablamos. Ya nada más nos vemos. Como dicen, como con Mahakasyapa cuando levanta la flor Buda y Mahakasyapa sonríe. Esta complicidad de sabemos lo que estamos diciendo porque no hay nada que decir. No es un secreto espiritual, es la experiencia de la mente. Seguir una doctrina, obedecer a un líder, ser hábil en debates, saber mucho no te hacen experimentar al Buda, eso te dice Bodhidharma. Solamente te confunden más. Experimenta con verdad esta mente y todo quedará claro. Nuestra naturaleza mortal es nuestra propia naturaleza búdica, o sea, no esperes un alma eterna e inmortal, eso no existe en la talidad. Todo es impermanente, todo es configuración de otra cosa. Por lo tanto, la experiencia de la comprensión desde la mente búdica es igual que tu cuerpo. Cuerpo-mente es una sola cosa y tú no puedes ser un Buda en otra cosa que no sea este cuerpo que hoy tienes. Ya está ahí, es intrínseca a tu naturaleza esencial, a estar vivo, tu naturaleza búdica. Que no lo veas porque estás confundido por conceptos, expectativas, sufrimientos, traumas, estupidez, es otra cosa. Pero ¿se te puede quitar todo eso? Claro que sí. Algunos en 1.000.000, ¿verdad? De golpe. Otros por estudio. Y algunos otros simplemente, como decía mi maestro, se hacen muy tontos y la descubren. O sea, dejan de ser vivillos inteligentes y la descubren. Y a veces ocurre en un trauma, en una pandemia, por ejemplo. Pretender usar el karma de las buenas acciones y los ritos
para alcanzar la iluminación es continuar haciendo girar la rueda del samsara. Aquí Bodhidharma rechaza todo el ritualismo adorador. La naturaleza de esta mente de Buda detiene la rueda, o sea, deja de estar queriendo hacer méritos, es lo que te dice Buda. Por eso no lo entendieron en el sur. Entonces, una vez que ya usas la naturaleza de Buda, no hay karma bueno ni malo y te liberas del samsara, no estás esperando ni siquiera un buen renacimiento, simple y sencillamente entras de golpe en nirvana, que es aquí y ahora. Y esta mente Buda, eso es el Zen, y no otra cosa. Un Buda no es parcial, no cumple ni viola los preceptos, no es activo ni perezoso, no hace algo ni hace nada. Un Buda no es un Buda en el sentido de, ay, maravilloso Buda, ay, quiero que cuando camine pase flotando sobre lotos. O mi maestro sí es un iluminado porque él te mira y sientes bonito. Eso es que estás enamorado de tu maestro, pero no quiere decir que realmente haya un Buda ahí. No se puede alcanzar la iluminación sin ver directamente la naturaleza original de la mente pura. Un maestro tiene que dedicar su vida a hacer que otros se liberen del sufrimiento. Si tus alumnos se liberan del sufrimiento, eres maestro Zen. Si no se liberan del sufrimiento, eres cualquier otra cosa. ¿Por qué? Porque lo que se quiere, lo que se busca y lo que Bodhidharma entrena es para que se te quite el sufrimiento de una vez. No te aferres a las ilusiones, sean buenas o malas, sagradas o espantosas. Todo lo que ocurre, regresamos, ocurre en la pureza de tu mente de Buda. Si ves a través de estas engañosas apariencias de bueno, malo, peor, espantoso, deseos, no deseos, rechazos, repulsión, miedos, angustias, si ves a través de eso, vas a ver tu mente búdica. Y la mente búdica es ilimitada, es la mente maja. Y la conciencia también maja, grandiosa, maravillosa. No dejes que se ate a ilusiones. Ver tu naturaleza original es Zen. Si no ves tu naturaleza original, no es Zen. Conozco mucha gente y a mí mismo me ha pasado por muchos años que yo creía que Zen eran gritos, golpes, rigidez, firmeza, no, cero arrugas en el cojín. Y eso no es. Todo eso es muy útil y es necesario, sí, pero eso no es. Todo eso son vehículos. Todo es para alcanzar la práctica de la mente maja. Y claro, habemos gente muy estúpida que necesitamos hacer 10,000 postraciones antes de entender que no hay que hacer postraciones. Antes hay que hacer la mente maja y luego ya haces 10,000 postraciones. Pero no para obtener, ni para decir, sino porque puedes. Porque quieres, porque está bien. O que no hay que hacer nada, o que simplemente agarras tus sandalias y te largas. No pasa nada. No se pierde nada. En la talidad ya está todo, no se pierde nada. Si no ves tu naturaleza original, no es Zen, porque esta naturaleza es la mente. Y más allá de las palabras, detrás de ellas está la mente que actúa con tu rostro original, más allá de los apegos. Un Buda encuentra libertad en la buena y en la mala suerte. Eso dice Bodhidharma. Y aquí acabamos. Un Buda transforma todo karma y se libera de sus cadenas. Mente de hacer sin hacer es mente de Buda. Para convertirte en Buda no te enfurezcas, no te autoengañes. La vida es dura, ya sabías, ¿no? Pues no te enfurezcas, no te autoengañes, no te crees expectativas idiotas. Las cosas son como son impermanentes y durarán lo que tengan que durar. Tienes todo, ya eres un Buda, tienes todo para autoayudarte, tienes todo para quitarte el sufrimiento, tú solo lo tienes ya lo tienes. Pero no es engañarse, no es buscar el spa del Zen o la droga del budismo. No. Es usar el budismo para cortar el sufrimiento de golpe y no volverlo a tomar. Viendo la propia naturaleza, la conciencia es evidente. Solo puede encontrarse ahora mismo, ahora sin aferrarse a nada. Cesando el karma aparece sin esfuerzo. Entonces, deja de estar buscando o postergando tu iluminación. Entra en la mente silenciosa, ecuánime y suspensa ahora. Y mantente ahí, con fiereza. Bodhidharma dicen que se quedaba dormido, ¿verdad? Y se corta los párpados para mantenerse despierto. Este es un símbolo, es una metáfora
de la bravura, del virya paramita, de ser energético, perseverante, de ser un tigre, no un perrito, no un changuito, un tigre contra el sufrimiento que te provocas, desgarrarlo de golpe, con entereza, con fuerza. Un Buda es una persona despreocupada, como un tigre, sin buscar fama ni fortuna. No te aferres al cuerpo ni a las ideas y verás de frente tu propia naturaleza búdica. Cuando lo logres estarás en paz ahí donde estés. Esta mente es el Buda. Tu asombrosa y milagrosa naturaleza consciente ya es Buda. ¿Ok? Cuerpo, lenguaje, comportamiento, percepción, conciencia son las funciones de esta mente, pero no son la mente misma. Movimiento es la función y la mente inmóvil tiene esta función, pero no se mueve. Eso se refiere a que cuando ves tu mente original detrás de las palabras y conceptos, cuando solo te suspendes, te das cuenta cómo todo está bien y fluyes de una manera ecuánime y puedes actuar, vivir, amar, bailar, reír, sin estar en el parloteo de tu sufrimiento, en tu conmiseración y en tu melodrama. Y entonces puedes reír sin reír, viajar sin moverse, conocer sin saber, pararnos sin detenernos, más allá del lenguaje, más allá del pensamiento. De estas afirmaciones de Bodhidharma, atribuidas a Bodhidharma, viene todos los juegos que luego ven de los koanes y de todas las prácticas zen que tienen la intención de detener tu pensamiento conceptual de golpe, para que no estés amarrado en especulaciones que no te llevan a nada. ¡Paz! Mente original. Ya que todo es vacío, si dejas ir los karmas buenos y malos, si estás más allá de las apariencias, harás de tu momento un momento que nace de la gran mente, la mente maja, que es ahora mismo tu naturaleza esencial. Ya es tu naturaleza esencial. Y aquí tenemos a Bodhidharma con su sandalia, ¿verdad? Quiero compartirles nuestro linaje en Mar del Otros Templos Zen. Cuando me dicen, ¿qué linaje tienes? Hice este poema hace muchos años, que es el poema de fundación del templo, y quiero leérselos porque este resume de alguna manera nuestra gratitud a Bodhidharma, que es nuestro patriarca, nuestro primer patriarca. Y lo comparto con todos los hermanos zen y budistas para que si lo practican y lo entienden y lo practican, también lo hagan suyo. Somos del linaje de la estela invisible de las aves en el aire, con las manos vacías de tiempo y los pies en el próximo paso nada más. ¿A qué más fortuna? ¿Qué otro rumbo? Y pues les agradezco su atención. Muchísimas gracias. Gracias. Ay, Karina, adelante. no, dale. Te interrumpí. Adelante. Ok. Gracias, maestro Bokchi, extraordinario. Yo quería, escuchándolo, recordé un fragmento algo que leí sobre Bodhidharma que le dice a Eka. Y dice, si quieres, bueno, esto sale de un libro del Suzuki Roshi, ¿no? De Shunryu Suzuki Roshi. Y dice, Eka le dice a Eka, Bodhidharma le dice a Eka, si quieres realmente entrar en nuestra práctica, en el Zazen, despréndete absolutamente de todos los objetos externos. Detén por completo tu actividad emocional, afectiva, también tu actividad de pensamiento. Cuando llegues a ser como un bloque o como una piedra, entonces habrás entrado en el sendero. Sí. Y ahí, abandónate como un inútil saco de huesos, lo dice el Buda, está en el Udana Sutta. O sea, Bodhidharma no inventó el Zen. Bodhidharma lo trae a China, pero lo trae de una escuela mahayana súper confrontante que ya existía en la India. Entonces,
Bodhidharma es, por eso yo siempre lo he identificado como la bravura, ¿no? Ujú. Así es. Bueno, y realmente yo creo que, o sea, como se practica hoy el Zen, por lo menos en la escuela Soto y quizás en otras escuelas, creo que la influencia de Bodhidharma es fundamental. De hecho, en el Soto que practicamos hacia la pared, hacia el muro, Ujú. es influencia totalmente de Bodhidharma. No sé en otras escuelas, porque Claro, es totalmente viene de la tradición de Bodhidharma por la cueva donde estuvo sí, y bueno, su interacción con Eka también es lo que hacía en los retiros de Zen, le llaman el Dokusan, que es cuando uno va a hablar en privado con el maestro. O sea, todas claro. esas cosas que hizo Bodhidharma, o sea, actualmente todavía se practican en Sí, las de hecho, diferentes escuelas de ujú, Zen. hacemos todo eso y eso también pasa en las escuelas coreanas y eso también pasa en la escuela vietnamita y eso también pasó incluso entre los laicos como Wang Po y otros, todos los que tenían una influencia de Bodhidharma aprendieron. De hecho, alguna vez una maestra me dijo, platicando en un retiro, me dijo, ¿y ya practicas frente al muro? Le dije, sí. Frente al muro de Bodhidharma. Le dije, sí. Y puedes practicar frente al muro de Bodhidharma mirando el tráfico. ¿Te encargo la noche? ¿Ah? Porque el muro de Bodhidharma ¿Eh? entonces es La esta leche. mente suspensa. ¿Qué Donde hago? estés. No, nada más en media hora checa a ver si ya está. Creo que Ujú. hay alguien que está con el micrófono abierto, por favor. No sé, no veo quién. Sí, Entonces, bueno, así es. Déjame ver, déjeme leer a ver las preguntas que hay en el chat. Eh, bueno, aparte de las gracias que les están dando casi todos, eh, creo que este es Estela, ¿no? a ver, aquí hay uno que dice, Julián, excelente, claro. Perdón. uy, ¿Cuál la que dice? Angélica es Estela, sí. Ah, ok. Aprendiendo el legado del primer patriarca, excelente, ok. En el Zen de Patricia Maya, dice, en el Zen, ¿qué es el Samadhi? Es el mismo que en el Theravada. Es este estado, de hecho, jhana, que es la práctica original del maestro Buda, que es la práctica que se usa en el Theravada también, jhana, los jhanas, los jhanas son los estados meditativos y la atención plena al momento presente es esta preparación para entrar en este estado de mente, de atención pura en silencio total que te da esta realización, este darte cuenta de la realidad tal cual es. Y esta sensación y esta experiencia de profunda conexión con todo y de profunda paz emocional y de profunda ecuanimidad es lo que entendemos como samadhi. ¿Y cuando termina el ciclo de renacimientos? Ahí, en ese momento presente. No, en el budismo zen, y por eso esto rompe completamente con otras explicaciones y tradiciones, en el budismo zen no estamos esperando vivir vida tras vida para romper el ciclo de renacimientos. Los vamos a romper ahora, aquí y ahora. Y se entienden estos ciclos de renacimientos como los 6 estados que mencionaba yo, como un renacimiento diario, como más como una metáfora de lo que es el estado emocional de la gente, pero si tú ya vives de una manera entera en el momento presente, ahí cortas con el ciclo del renacimiento. Como decía el maestro Zen, ¿qué me importa de dónde vengo y qué me importa un cielo después? Yo quiero mi paz ahora. Y decimos en el Zen, grande es el problema entre nacimiento y muerte. Todo es impermanente. Mantente despierto a cada momento. No desperdicies tu vida. También decimos, atento Buda, inatento no Buda.
Pues, por ahí viene, ¿sí? No, el Sutra de Lankavatara no es un texto apócrifo de Bodhidharma, no, Lankavatara Sutra es un sutra, el Sutra de la Bajada Lanka, pero se le atribuye a Bodhidharma en algunas versiones de algunos estudiosos. Pero estuve leyendo en el diccionario Princeton de budismo que ni siquiera está claro si él lo llevó, parece que ya existía en China. Mujudeti, un tigre por la valentía de recorrer tantos kilómetros en la tierra ajena y enseñar para liberar, compartir el Dharma sin un yo fijo. Cuánta gallardía y disciplina se requiere. Oye, y además inteligencia, porque aquí quiero romper con un mito. El Zen no desprecia el conocimiento práctico. Bodhidharma tuvo que aprender chino y traducir y entrenar chinos viniendo de la India o de Persia, de donde haya venido, ¿no? No, la inteligencia es importante, pero no es el fin último. El fin último es romper con el sufrimiento. Desde la perspectiva de Bodhidharma, atención plena al momento presente, Zazen, es Samadhi. Samadhi es iluminación y esto ocurre aquí y ahora. No es un estado permanente, es algo que practicas. La liberación del sufrimiento es un hábito desde esta perspectiva. No es un hallazgo ni un premio. Sí, Betty, ibas a decir algo. No, no, era yo que hay un dato curioso también de Bodhidharma, que por ejemplo, Dogen se fue a China, aprendió allá y volvió a Japón, pero Bodhidharma no regresó, él se quedó en China y murió en China y lo enterraron en China. De hecho, es Bueno, legendario, pero también existió, ¿no? pues dicen. Ahora, Bueno, es como eso dicen, que está con la Buda, o tumba de... sea, es como todo. Siempre que decimos, bueno, ¿y esta enseñanza es budismo o no es budismo? Pues cuando te vas a los sutras originales y buscas en los sutras Theravadas, te encuentras que ahí está la enseñanza que Bodhidharma llevó. Cuando ves toda la escuela Sí. del vacío, los Mahakakarikas de Nagarjuna, y cuando revisas toda la escuela del norte de la India, la escuela Mahayana, te das cuenta que ya estaba ahí. Que está, por eso los maestros siempre dicen que el Zen se demuestra que ya estaba en los días del Buda, con el Buda y Mahakasyapa, ¿no? Cuando levanta la flor y Mahakasyapa sonríe, esa fue una transmisión de mente a mente. Y ahí empieza el Zen. Y entonces, el Zen no está fuera del budismo. Ustedes me han escuchado decir eso todo el tiempo, que somos Buddha Dharma Dhyana, o sea, sí, el Zen es una escuela de budismo centrada en la práctica de dhyana. Por eso no es que se menosprecie, es que no se le da peso a otras cosas como los méritos o los renacimientos. Es como No, más y que también pragmático. el recorrido del Zen es como que el Zen se brinca una cantidad de cosas como es por supuesto, lo hemos hablado con usted en otras clases, en otras conferencias sobre es la parte de directa de ir directo a la iluminación, ¿no? A buscar la Sí, experiencia cercana a la iluminación. No hay un camino gradual no, como en el budismo tibetano y bueno, y en el budismo Theravada, que también hay un estudio profundo primero y después se va a la práctica y se llega a donde se llega el Zen. El Zen es como que se brinca, o sea, de una manera muy informal de mi parte decirlo, pero es como que pega un brinco y va directo a lo que en el budismo tibetano le llaman Mahamudra, y corrígeme si estoy equivocada, que es practicar ya la mente, la naturaleza de la mente, ¿no? claro. Por eso es que el Como Zen dice, tampoco, no todo el mundo practica el Zen. no, el maestro Shen Yen decía, un practicante de budismo, ¿no? Si prueba el Zen y logra a su maestro ayudarlo a tomar un samadhi, aunque sea de un segundo, aunque sea un instante de samadhi, va a creer en el budismo, va a tener la fe mahayana.
Y entonces es iluminación espontánea, cultivo gradual. Porque los que hemos experimentado Samadhi sabemos que se pierde. Si no eres un Buda, se pierde. No. Lo natural es perderlo. Es decir, usted está iluminado. Pues a veces, por un segundo, De tantitos. cuando me distraigo aparezco iluminado. Cuando me vuelvo a concentrar en mis sufrimientos se pierde. ¿Sí? Entonces, por eso es iluminación espontánea, cultivo gradual. Así es. Entonces, sí hacemos estudios, sí hacemos prácticas, sí tenemos formalismos, sí hay gran estudio, pero para cultivar la práctica de esa iluminación instantánea, o sea, microsamadhis hasta que se te hagan costumbre, hasta que no sepas vivir fuera del samadhi, o sea, estés iluminado. Por eso es que esta figura parte en un antes y un después. Por eso es que hay este homenaje permanente. Es que fue radical, además, desde la perspectiva china y desde su perspectiva mahayana, es muy pragmático, es para el practicante que quiere entrarle ahora al sufrimiento. No postergarlo. Yo no quiero que en otras 20 vidas yo ya esté iluminado y renazca en el cielo tu cita. Yo quiero mi paz ahora, aunque sean 5 minutos. Y después me muera. Bueno, pues quería darles esta pequeña semblanza de este tigre que cruzó el río. Me encanta Bodhidharma. Tengo algunas cosas ahí de él y me encantan. Aunque dicen que no escribió nada y no habló nada y se quitó los párpados y los lanzó fuera de la cueva. Es que hay muchos cuentos que por eso que la gente no sabe si existió de verdad, porque hay otra historia muy linda, es que es esa, de que se cortó los párpados para no dormirse y cuando lanzó los párpados fuera de la cueva surgió una matita de té, la primera matita de té. Sí, hay Y muchos dicen cuentos, que las pero hojitas de té. yo prefiero quedarme con Bodhidharma. En otros los escritos dicen que lo roban todo, ¿no? Y que entonces, cuando se queda sin nada, no tiene nada que ofrecer, ni escrituras, ni incienso, ni nada. Entonces dice fragancia de moralidad, meditación y sabiduría. Eso es lo que ofrezco. Ofrezco incienso con mi cuerpo-mente. Esta atención plena al momento presente de manos vacías, esta mente, antes de decir nada, es mi ofrenda a los Budas. O sea, soy mi samadhi y esta es la realización de todo el budismo. Sin incienso, sin nada. Y en Corea se canta eso, se llama Yebul. Fragancia de sila, samadhi, prajna, fragancia de meditación. O sea, y es este enfoque, esta presencia, como decía alguien, ¿no? No puede haber habido una presencia así entre el Buda y nosotros sin que fuera real. Si fue uno, si fueron 10, si fueron 20, no importa. Ahí hubo algo que cambió completamente la historia. Concentró, hizo un láser el budismo. Y ese láser se llama Zen. Uh-huh. Esa es la mejor descripción, ese láser. Es un láser. Pues bueno, pues ¿Hay alguna pregunta, alguien? Ojalá y se atrevan a practicar. Pónganse a practicar. Practicar y practicar y practicar. ¿Qué? Silencio, suspenso, en atención plena. Libertad perfecta. Eso. Hay gente que está llegando ya a la hora de irnos, pero quería ver si había alguna otra pregunta, porque queríamos, antes que se retiraran todos, queríamos también decirles que, bueno, los que estuvieron presentes en la conferencia atrás, que bueno, tuvimos algún percance ahí con algunas invasiones cibernéticas. Hemos cambiado el salón para por favor, guarden el link. De ahora en adelante no se va a volver a dar el link. Vamos a enviar a toda la gente nueva
a que nos escuche por YouTube directo. Vamos a empezar a transmitir no solamente las conferencias del Venerable Nandi Sena, sino también las de el maestro Bocci y las otras conferencias. Así que se pueden meter también por nuestro canal del canal de YouTube del Instituto de Estudios Budistas Hispanos para que las puedan ver allí en directo. Las preguntas se van a leer, estamos atentos para leer las preguntas que se coloquen en YouTube para las personas nuevas que comiencen a seguirnos. Y ustedes y los que estén en las próximas conferencias de ahora de septiembre, pues también sepan que ya no vamos a darles el link a más nadie, solamente tendrán la fortuna y la suerte de entrar en Zoom. Todos ustedes que nos han acompañado gentilmente durante todo este año bueno, creo que casi medio año, aunque estábamos con CAPAC, pero con los esfuerzos de CAPAC que también lo hicieron el año pasado, pero todo este año que nos han acompañado, de verdad que le agradecemos porque hay muchos aquí que nosotros llevamos la asistencia, tenemos a alguien que toma nota de quienes entran en los viernes y sabemos que, bueno, muchos de ustedes, aunque algunos entran, los alumnos de Bocci entran a las charlas de Mar del Loto, pero también nos acompañan en las otras conferencias. Así que, bueno, les recomiendo a todos que guarden el número del salón. También una gran recomendación que para dejarlos entrar, nada más vamos a dejar entrar a la gente conocida. Así que les pedimos que por favor coloquen, ahorita después que dejemos de grabar, les vamos a indicar qué es lo que tienen que colocar. Ya dejé de grabar yo. Ok. No, todavía no. Ahí voy. Ya.